Buenos días, estimados licenciado Luis Vanegas y magíster Yoconda Rocha. En este día voy a hablar sobre el tema el impacto de la colonia en la organización social y cultural. Como sabemos, las culturas nativas de América fueron afectadas por el colonialismo, ya que los peninsulares emplearon un sistema de sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías, y se demandaba mucho el origen de cada persona, ya que determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. La organización social estaba compuesta por, primero, los peninsulares, que eran nacidos en España, gozaban de privilegios y de riquezas, y ocupaban altos cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. Después de ellos venían los criollos, que eran españoles nacidos en América. Poseían grandes haciendas y plantaciones. Tenían varias semejanzas con los peninsulares, pero lo que los diferenciaba era de que ellos no podían ocupar los cargos más importantes y tenían menos derechos políticos. Posteriormente a ellos estaban los mestizos, que fueron grupos surgidos de la unión entre diversos grupos étnicos. Había mestizos que eran la unión entre españoles e indígenas, existían también los zambos que eran la unión entre indígenas y negros, existían los mulatos que eran la unión entre negros y españoles, y muchos otros más. Todos estos grupos trabajaban en talleres artesanos y en el comercio. Y al final de todos estos grupos sociales estaban los indígenas y los negros, que eran los grupos que estaban en peor situación. Los indígenas trabajaban en la agricultura y la minería. En cambio, los negros realizaban trabajos más pesados donde no había indígenas. En la organización cultural, podríamos decir que las consecuencias más características en este ámbito fue la pérdida del idioma, la religión y las creencias, y un desarrollo de nuevas costumbres, ritos y fiestas. Los españoles consigo mismo trajeron aportaciones culturales, tales como el idioma español, la religión católica, la escritura, obras literarias y expresiones artísticas, y otros como la llegada de nuevas especies de animales y también alimentos. Pero junto a todo lo bueno, también hubo lo malo. Trajeron varias enfermedades como la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, el tifus y la peste. Y terminando con el video, encontramos a estos dos autores de los literarios que marcaron a la gente de la época colonial. Eugenio Espejo difundió las ideas de la Ilustración en la Real Audiencia. En su obra satírica, que estaba inspirada en la filosofía de la Ilustración, criticaba la carencia de educación, mal manejo económico del gobierno y corrupción. Obras: Reflexión acerca de las viruelas, La ciencia blancardina y el nuevo Luciano. Inca Garcilaso de la Vega fue un ejemplo de armonización entre los pueblos y estandarte de la unión entre culturas. Obras: Comentarios reales de los incas, La Florida del Inca y Riquezas del Perú. Gracias.